atractivas y hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre los CVs. Sí, señores, cuando uno desea poder lanzarse hacia una nueva oportunidad de trabajo y no sabe cómo poder postular o cómo hacer atractivo su hoja de vida, entonces para ello contamos con un especialista, contamos con Ronald Granton. Él es profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Ronald, bienvenido. Hoy vamos a conversar este tema que es muy importante, ¿no? Cuando queremos aspirar a un nuevo puesto de trabajo, cómo presentar el CV. Algunos dicen que el CV ya está pasando de uso, pero todavía las empresas lo solicitan. Bueno, buenos días a todos. Así es, efectivamente, el CV es como una primera carta de presentación y de hecho es un primer filtro importante donde evidentemente todavía es muy usado. Entonces, más allá que hoy en día existe LinkedIn y evidentemente no nos puede servir como presentar un CV, hoy en día todavía es muy importante el CV como primera carta de presentación. ¿Hay una estructura específica que deberíamos tener en un CV? Cuéntanos un poquito. El tema de la foto. ¿Cuál sería la estructura que deberíamos tener? Básicamente, posiblemente hay unos 4 o 5 temas que tienen que estar sí o sí en el CV. Lo primero, obviamente, son los datos personales, ¿no? El nombre completo de la persona, los datos de contacto. Segundo, que es súper importante, la experiencia profesional, donde ahí lo que más se mide, digamos, tiene que ver con dónde ha trabajado la persona, qué puestos ha tenido y sobre todo sus logros, ¿no? Qué es lo que ha podido lograr en cada uno de sus puestos. Otro tema importante vienen a ser los estudios, ¿no? Cuál es el background o los conocimientos que maneja la persona, que estudió, si es una maestría o algún diplomado, etcétera, que tenga la persona. Luego, referencias personales, ¿no? Usualmente se pone las referencias personales de los trabajos anteriores. Y hay una parte que podemos hablarle de los skills, habilidades, a veces en algunos CVs lo vemos como un resumen, o también se pueden hablar de las actividades extracurriculares, ¿no? Por ejemplo, si la persona ha hecho voluntariado o ha tenido algún tipo de participación destacada en alguna organización, etcétera, que obviamente hable bien de las habilidades de la persona. La foto no siempre es necesaria, ¿no? Pero siempre es recomendable que tenga una buena foto, digamos, ¿no? Donde la persona esté, digamos, en una postura, digamos, elegante, digamos, con una buena imagen. Claro que sí. Y, por ejemplo, ¿qué es lo primero que puede ver un reclutador en un CV? ¿Qué sería lo más atractivo? Lo que uno no se puede equivocar. Básicamente la experiencia profesional, ¿no? Eso suele ser lo más importante. Ahora, también depende para qué puesto de trabajo, ¿no? Porque obviamente si hay puestos de trabajo que son mucho más gerenciales, obviamente es muy importante la experiencia. Si es un puesto de trabajo de alguien que recién empieza, posiblemente más de sus estudios, ¿no? Que ha estudiado, etcétera, ¿no? ¿Qué habilidades muestras, digamos, o qué conocimientos tiene a nivel, de repente, carrera universitaria u otra. No, va a depender un poquito digamos, a qué puesto se está postulando y a qué empresa. Pero lo más probable es que lo más importante suelen ser los estudios y la experiencia profesional o laboral. Claro que sí. ¿Qué es lo que no debemos poner en un CV? ¿Cuál es lo que está prohibido que no debería estar en un CV? Bueno, básicamente por ahí información que puede ser irrelevante, ¿no? Por ahí información que tú sientes que no aporta valor, o a veces exagerar y poner demasiada información, ¿no? O poner estas que a veces le llamamos como frases cliché, ¿no? ¿Cuál sería? Fortalezas, soy perfeccionista, ¿no? O cosas de ese tipo que evidentemente muchas personas suelen ponerlo y evidentemente no te diferencia de otras personas. Entonces ese tipo de información que por ahí no agrega valor o no te diferencia de otro, por ahí no es tan importante ponerlo. Claro que sí. Y por ejemplo, ¿qué hacer si he tenido una pausa laboral o he tenido un emprendimiento? ¿Qué poner en ese espacio? Ahí siempre lo más importante, como yo siempre digo, es poner la verdad, ¿no? Porque en la pausa laboral hay gente que quiere, digamos, ocultarla, ¿no? Quiere que no se note. Pero evidentemente la persona que revisa y va a ver los años, etcétera, va a ver y si por ahí tú estás poniendo para cubrir la pausa, que en una empresa trabajaste más años y la persona llama, digamos, a la empresa, evidentemente se podría detectar una mentira que obviamente no es lo ideal. Entonces lo importante es que digas, sí, tuve una pausa laboral, sabes que me tomé de repente unos meses sabáticos o tuve un momento en el cual no conseguí trabajo, pero hay que hablar la verdad en positivo. ¿Qué te sirvió ese tiempo sin trabajo? Me explico. De repente ese tiempo sin trabajo me sirvió para explorar mis motivaciones, de repente estuve llevando un curso, de repente me estuve preparando para esto. Entonces, siempre esos periodos de pausa también pueden ser periodos, digamos, de desarrollo en una persona y es evidentemente bueno ponerlo. Y si es que eso tiene que ver con lo que estás comentando, de repente con un emprendimiento, con iniciativa, también comentarlo, ¿no? También es importante, mira, ¿sabes qué? Yo me junté con un grupo de amigos
o me junté con mi pareja y hicimos un emprendimiento, y de repente el emprendimiento funciona o de repente ahorita no funciona, pero también es bueno contarlo porque también es una experiencia que evidentemente te puede haber generado aprendizajes y habilidades. Claro. Si funcionó o no funcionó, la idea es contarlo de manera positiva. Exactamente. Porque pasa que... Como todo. Claro, incluso hasta las debilidades que tú puedes decir o los problemas que puedes haber tenido, también siempre tienen un lado positivo de aprendizaje. Eso es importante y muy rescatable, me imagino, por las empresas y por los reclutadores de personal, ¿no? Exactamente. ¿Y qué hacer si uno salió mal de la anterior empresa? Me imagino que cuando uno presenta el CV no puedes... ¿Cómo hacer en el tema de las recomendaciones? Va a pasar. Va a pasar porque de hecho a más de uno le puede suceder eso. Ahí lo recomendable, digamos, es que no vas a poner, digamos, esa referencia personal, pero evidentemente en la entrevista explicarlo, ¿no? Mira, sabes que yo tuve un problema, tuve un conflicto, tuve tal situación, y comentar la situación, lo que sucedió, digamos, en realidad o en verdad, ¿no? Porque evidentemente a cualquiera le podría pasar algo así, y lo mejor siempre es contar la verdad y saber eso, ¿no? Y obviamente también qué aprendizaje te dejó, ¿no? Porque, me explico, si fue un conflicto de repente con mi anterior jefe, ¿qué aprendí de eso? Como para que en trabajos futuros no me vuelva a pasar ese tipo de cosas, ¿no? Porque obviamente hay el riesgo que la persona pueda ser juzgada como conflictiva. Perfecto. ¿Y qué hacer, por ejemplo? Mucha gente pone, ¿no? Tú decías, hay frases cliché que usamos, soy muy perfeccionista, pero ¿qué hacer en este resumen que siempre nos piden en el CV? ¿Qué deberíamos poner? Lo que te diferencia, digamos, ¿qué es lo que te hace a ti una persona distinta? Y siempre hay cosas que te hacen distinto, que puede ser la mezcla de las cosas que has estudiado, con las habilidades que tienes, con los logros que hayas tenido de repente en los trabajos que has tenido, y eso, es generar ese diferencial que te hace único. Y es de repente a veces también pensar en pregúntale a tus jefes, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, qué es lo que ven en ti distinto, y qué es eso que tú podrías decir en ese resumen, que para alguien que lo lee va a decir, wow, esta persona me aporta valor, esta persona veo que tiene algo acá diferencial, creo que esta persona de repente, no sé, es muy perseverante, es muy proactiva, tiene muchas ganas de salir adelante, se le ve muy motivada, etcétera. Y por ejemplo, hablamos, hay una extensión, tiene que haber un mínimo porque hay gente que tiene un CV de 5, 6 hojas. Sí, lo recomendable es que sea de 1 a 2 hojas máximo. 1 a 2. ¿No? Sí, que no sea más de eso. Incluso hay unos formatos muy interesantes que todavía acá en Perú no los he visto tan usados, pero más se usan en otros países, no sé, como Estados Unidos o Europa, que son de una página pero súper informateado, como que con una columna especial particular, digamos, donde pones algunos temas importantes de skill, conocimientos, y una parte digamos, principal de digamos, lo que viene a ser la experiencia laboral, y dado el formato y el diseño que haces, tipo como en 2 columnas, cosas así, hace que todo entre en una página, ¿no? Entonces, algo así se podría hacer, o un formato de 2 páginas, digamos, que se puede manejar. ¿Y por qué esa extensión? Me imagino que es por el tema de, no sé, la lectura, el espacio. Porque sí, después de la tercera o cuarta página nadie te lo lee, la verdad es esa, ¿no? De hecho, lo que más jala el ojo es lo que lees, digamos, en la primera media página. Que ¿no? Es el extracto que estamos exactamente, hablando. Sí, que puede ser el extracto, de repente, dependiendo también cuáles son tus fortalezas. Si tu fortaleza es que de repente tú has destacado mucho porque has tenido muy buenas maestrías o has tenido, digamos, una experiencia muy destacada en la universidad, eso lo puedes poner de repente primero en la parte de estudios. O si por el contrario, lo que a ti te ha destacado mucho es tu experiencia laboral y lo que has logrado, eso lo puedes poner en primero, ¿no? Entonces, eso que la gente va a leer y obviamente ese extracto que puedes poner al inicio es lo que evidentemente más va a jalar, digamos, la vista o el ojo de la persona que lo vea. ¿Y el CV debería ir cambiando según, por ejemplo, según el puesto al que postulo? Porque hay gente que tiene el CV de... Claro, tienes el CV para finanzas, ¿no? Para marketing, para recursos humanos, y es algo que yo me acuerdo que conversaba mucho en la universidad. Pero sí, pasa eso, que a veces, dependiendo a qué empresa vas, tú puedes hacer algunas adaptaciones a tu CV en función a lo que tú piensas ofrecerle a esa empresa. Entonces, no está de malo que digamos que puedas hacer unos cambios, porque sigue siendo tú. O sea, la idea no es que cambies y pongas cosas que no eres tú, sino sigue siendo tú, pero tú puedes hacer algunas adaptaciones, digamos, al CV en función a lo que quieres. Me explico. Yo he venido trabajando durante muchos años de repente en el sector, digamos, financiero, y yo ahorita, ¿sabes qué? Quiero verme más en ventas o quiero verme en área comercial. Entonces trato de ver cuáles han sido mis experiencias más por ese lado y esas trato de, digamos, desarrollarlas más. Porque yo quiero justamente replantear mi línea de carrera, entonces de esa manera adapto el CV para que justamente se muestre más lo que viene a ser mi nuevo interés. Entonces, pero el CV sí debería irse adaptando según... Exactamente, sí es factible poderlo adaptar.
va a depender de cada quien, porque evidentemente si tú sientes que tu CV ya está muy bien armado y tiene una propuesta clara, y eso sientes que ya te dirija donde tú quieres dirigirte, puedes mantener ese mismo formato para todas las empresas que te presentes. Pero si tú sientes que hay una posibilidad de hacer unas adaptaciones dependiendo del puesto que postules, las puedes hacer. ¿Y cuán importante es también la foto? Hay gente que no le toma la importancia. Sí, la foto, digamos que puede ser una primera cara, digamos, que tú ves en el CV, ¿no? Que puede generarte un poco de imagen. Y lo importante de la foto es que sea bien hecha, digámoslo así, ¿no? No una foto donde has recortado, porque a veces ves eso, ¿no? Que has recortado la foto de Facebook que sale en una fiesta y la cortaste. Y no, tiene que ser una foto bien hecha, ¿no? Una foto de concepto de carnet o pasaporte hecha en un estudio, ¿no? Donde la persona salga en una vestimenta, digamos, elegante o casual, ¿no? Que sea una buena carta de presentación para una empresa, ¿no? Y mucha gente también, ahora hablando un poco de LinkedIn, hay otro tipo, digamos, de plataformas. Hay gente que dice, no, el CV va a morir, el futuro del CV está muriendo y ahora el LinkedIn es la nueva opción. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que a futuro podría ser eso. Yo creo que todavía no, pero a futuro, de repente tu postulación es que simplemente tú le mandes un link a la empresa y ese link vincula a tu LinkedIn, ¿no? E incluso puede ser a tu LinkedIn, a tu blog, a tu portafolio metido, digamos, en internet, etcétera, ¿no? Hoy en día existen muchas plataformas, digamos, donde la gente puede hacer algo distinto. Por ejemplo, tú puedes hacer una mini presentación tuya en YouTube, ¿no? En un video lo cuelgas en YouTube y lo puedes hacer ese link, digamos, en tu CV o en el correo que tú le envías a una empresa para postular. Evidentemente en el LinkedIn, si tú lo tienes bien trabajado, es una carta de presentación excelente. Incluso ahora hasta se mira Facebook, entonces también es importante el tema de qué cosas vas a poner en Facebook, qué fotos vas a poner visibles en Facebook, porque los reclutadores quieren saber un poquito más de ti. Y quieras o no, muchas veces el Facebook se vuelve como que a veces donde más información tienes. Entonces muchos reclutadores entran a veces a Facebook y ven quién es esta persona que está postulando. Entonces siempre es bueno ir cuidando las redes sociales, que cada día es más fácil saber de una persona, porque tú googleas simplemente la persona y te sale todo. Y eso es también un ejercicio que siempre le recomiendo a las personas, que googleen su propio nombre, que busquen en internet qué es lo que sale con su nombre y que vean qué es lo que cualquier persona que digamos que quiera buscarlos encuentra información de usted, ¿no? Tiene que ver mucho con marca personal también. Tiene que ver con marca personal, evidentemente, claramente. ¿Y cuán importante es tener un LinkedIn adicional? ¿Es básico ahora? Sí, para los yo creo que hoy en día es muy importante en la medida en que te vas desarrollando digamos, en la vida profesional, que vas teniendo más puestos, digamos, o más relevancia, o más imagen, más seniority, que tengas, digamos, el LinkedIn, porque además te genera networking, te permite generar contactos, te permite estar vinculado pues a los headhunters, a las consultoras de recursos humanos, te permite estar te permite, digamos, que la gente te siga, o sea, te genera, digamos, obviamente una muy buena imagen de marca. Pero todavía lo vemos como un complemento al CV, ¿no? Sí, pero cada vez cada vez está tomando más importancia. Y para los reclutadores también, pero tú me has comentado algo interesante, no solo el LinkedIn, sino también las redes sociales como Facebook, me imagino que hasta Instagram podrían ser. Exactamente. Sí, de hecho Facebook, Instagram pueden ser obviamente opciones en las cuales la gente te puede buscar y puede saber un poquito más de ti. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, una persona que recién está ingresando o está entrando al mercado laboral, ¿por qué debería empezar? ¿Por el LinkedIn? ¿Por el CV? ¿Un CV básico? Bueno, ¿cómo podría ser? Por ambas, ¿no? O sea, yo creo que una persona que recién está entrando en el mercado laboral, lo primero es que obviamente elabore, digamos, un buen CV. Obviamente tiene que ir buscando las experiencias que más le sirvan y como siempre tiene que moverse mucho, ¿no? El mercado laboral no está tan fácil, digamos, y obviamente hay que tocar muchas puertas para poder postular, digamos, y poder acceder a una buena, digamos, oportunidad laboral. Y también importante que maneje sus redes sociales, ¿no? Que maneje su LinkedIn, que maneje su Facebook en la medida en que las cosas que tenga abiertas en el Facebook o Instagram, o incluso cada vez se ve más, y también un poco depende de la carrera, que hay gente que hace su portafolio, ¿no? Entonces es como que creas tu blog en el cual pones todas tus experiencias, todos tus logros, pones fotos, pones imágenes, pones videos. Entonces como que una carta de presentación dices, wow, esta persona mira todo lo que ha hecho, todo lo que ha logrado, y generas mucho más evidencia y puedes generar obviamente un diferencial. Es sacarle el juego también a las nuevas tecnologías. Exactamente, ¿no? Tal cual. Hay muchísimas en ese aspecto, sí. Y tenemos una pregunta de Luisina Díaz.
Él nos pregunta, ¿colocar actividades de voluntariado ayuda a destacar tu CV? Sí, sí, claramente. De hecho, hay muchas empresas que valoran mucho eso, sobre todo muchas más transnacionales. Hoy en día también hay empresas nacionales que cada vez lo empiezan a valorar, porque finalmente el voluntariado demuestra que la persona tiene vocación de servicio, que la persona tiene, digamos, algunas habilidades que ha podido desarrollar en el campo del trabajo voluntariado, que tiene de repente esa proactividad o esa gana de ayudar. Y eso, digamos, es importante, digamos, para una empresa. O sea, saber lo que te puede aportar, digamos, esa persona que tiene una experiencia de voluntariado puede obviamente ser útil para una empresa. Claro, y acá me imagino que también podría ser interesante para alguien que esté ingresando recién al mercado laboral, ¿no? Quizás sería una buena opción. Exacto, porque puede ser que la persona que esté ingresando al mercado, no sé, recién acaba de salir de la universidad o del instituto, aún no tiene mucha experiencia, pero de repente tiene una muy buena participación en el voluntariado y de repente ha tenido, no sé, ha organizado un proyecto, ha liderado alguna actividad de voluntariado, o de repente no necesariamente voluntariado, también alguna actividad social, ¿no? De repente ha sido representante estudiantil, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades, digamos, extracurriculares pueden aportar evidentemente valor para la persona. Tenemos otra pregunta de Luis Aguirre, nos dice, buenos días, ¿cuál es el primer golpe de vista o primera impresión que tiene un reclutador para preseleccionar un CV? Básicamente, como lo estaba comentando, es estudios y experiencia laboral. Creo que eso es lo que más marca y va a depender, de nuevo, va a depender de la empresa y del puesto. Porque dependiendo de la empresa y el puesto, de repente específicamente hay ciertas carreras que te piden. Entonces el primer golpe de vista va a ser, ¿cumple o no cumple con la carrera? ¿Está realmente en la carrera que quiero o no? Y en algunos casos también la experiencia. De repente te piden 3 años, 4 años, 5 años, 10 años de experiencia laboral. Entonces el primer golpe de vista va a apuntar a eso. Va a depender también un poco los requisitos o el perfil del puesto. Pero normalmente entre estudios y experiencia laboral es lo que suele llamar más la atención. Obviamente, si tienes un resumen, un extracto muy importante, muy innovador, diferencial, obviamente que eso también puede ayudar. Perfecto. Iván Chocubé nos pregunta, ¿en otros países se le está dando mayor importancia a las habilidades blandas? Sí. Y experiencias Eso de es vida? cierto. Acá también. ¿Cómo plasmar esto en un CV? Sí. Considerando que el mercado peruano sigue pensando también en títulos y resultados. Es importante mencionarlo que acá también se está dando eso, que cada vez hay una mayor tendencia a valorar las habilidades blandas. Incluso en muchas empresas ya se habla de eso, que la habilidad dura se le puede capacitar de repente en un mes a la persona, pero una habilidad blanda necesitas años para desarrollar a la persona. Entonces sí, ya esa tendencia que claro, que en otros países por ahí está mucho más desarrollada y ya está entrando en el país. Aún es verdad, todavía la gente valora mucho el tema del resultado, pero se puede hacer una mezcla de los dos porque la tendencia va hacia eso. Es decir, uno puede decir, mira los resultados que logré, pero eso fue trabajando en equipo, desarrollando mi liderazgo, con una buena comunicación. Entonces, habla de tus habilidades blandas y tiene que ver eso con cómo pudiste lograr resultados. Interesante. Tenemos una pregunta de... hola, soy Kenny. ¿Es el portafolio tan importante como el CV? ¿Lo debo mandar en el primer contacto o cuando lo soliciten? ¿Qué me da más probabilidades de éxito? Muy buena pregunta. Ahí va a depender un poco de la carrera, porque hay carreras donde sí es muy importante el portafolio, ¿no? Carreras que están vinculadas a las artes, a diseño, esas cosas, el portafolio es más importante muchas veces que el CV. Pero lo que normalmente pasa, si tú tienes un portafolio armado, mandas el CV con el portafolio adjunto, ¿no? O con el link hacia el portafolio. Entonces normalmente eso se maneja. Muchas empresas lo primero que van a ver siempre es un CV y de nuevo, hay algunas carreras que a veces el portafolio no agrega tanto valor. Entonces ahí solamente puede ser el CV. Si tienes ambas, en la primera carta, en la primera puerta, digamos, presentación, yo recomiendo mandar ambas. Tenemos una pregunta de Gloria Esther y ella dice, ¿cómo hacemos para colocar en una hoja toda tu experiencia de años y tu capacitación, diplomados? ¿Cómo podemos hacer ese filtro? Sí. ¿No? Sí, ahí lo importante es que hagas lo más relevante. Y a veces, como se dice, o sea, hasta dejarle la intriga al reclutador para que quiera saber más de ti. Oye, mira, acá ven esta experiencia que has tenido, este logro, cuéntame más. Porque en realidad el CV hay que entenderlo. En el CV no vas a hablar de toda tu vida, porque es imposible que en una hoja o en dos puedas hablar de toda tu vida. Pero generas el espacio para, digamos, pasar el primer filtro para que la entrevista justamente se explayes. Entonces lo que hay que hacer es filtrar y priorizar. Decir, de tu experiencia laboral, de tu experiencia educativa, ¿no? ¿Qué es lo que más valor aporta? ¿Qué es lo que más valor aporta a quien sea que sea el otro lado? Siempre hay que pensar en el reclutador. ¿Qué es lo que el reclutador, digamos, o qué es lo que esa empresa, digamos, está pidiendo? ¿Qué perfil está pidiendo?
Entonces, en función a eso, tú presentas en el CV eso, que es lo que te genera más valor. Y digamos que siempre van a estar tus últimas experiencias laborales, tal vez no todas, si ya has tenido, digamos, un montón de empresas, tal vez no todas, pero las últimas experiencias tal vez un poquito más desarrolladas y las últimas de repente solamente mencionas en una o dos líneas. Y obviamente tus estudios, puedes mencionar obviamente también tus principales estudios o maestrías o diplomados, etcétera, que tengas. Si has llevado un montón de cursos, porque a veces pasa, llevo un montón de cursitos pequeños o tallercitos, sientes que alguno de estos aporta valor, menciónalo. Si sientes que no aportan tanto valor, tienes que priorizar, digamos, en lo más importante, así es. Perfecto. Bueno, Ronald, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Perspectivas. Ya sabemos, información de manera positiva, atentos con las redes sociales también, y obviamente destacando siempre lo bueno y adaptando el CV también cuando sea necesario. Pero ante todo una buena actitud frente a las entrevistas. Así que por sí, lo más importante. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias. Ya nos vemos en una próxima edición de Perspectivas.